El título ya no es El garantía título de ya no es de un garantía, empleo. es más, Ya no digamos de un buen empleo, de un empleo. tengo una cita, que es muy interesante, dice: "Un college degree isn't always a guarantee of labor market success". O sea, el aprendizaje es el concepto, la esencia de los conceptos, que muchas veces son similares, porque son la esencia, no es la parte decorativa de los conceptos. La universidad no es como otras, o sea, vamos a atraer a jóvenes emprendedores disruptivos que quieren aprender, no quieren memorizar. Inconformes, con el doctor Jorge Díaz Cuervo. Alfredo Phillips Green es actuario de la Universidad Anáhuac y maestro en Administración Pública de la Escuela John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Cuenta con una amplia experiencia en el sector minero, tanto en empresas públicas como privadas. Ha trabajado con Argonaut Gold, New Gold, Minera San Javier, Torex Gold Resources, ArcelorMittal México, entre otras, donde ha desempeñado cargos que van desde asesor hasta director nacional. Fue presidente fundador del Clúster Minero de Guerrero y vicepresidente de grandes empresas de Conaingro, Guerrero, ahora conocido como Consejo Coordinador Empresarial. Es consejero de la Cámara Minera de México, Camimex, y de Citibanamex en la Regional Sur. Alfredo Phillips también fue director general de Planeación, Programación y Presupuesto en la Secretaría de Educación Pública y director general adjunto del CONACYT. Ha sido profesor universitario desde 2007 y en 2024 se vinculó como facilitador a la Universidad de la Libertad. Alfredo, bienvenido al podcast Inconformes de la Universidad de la Libertad. Muchas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí. ¿Por qué no empezamos, Alfredo? Porque nos platiques un poco qué estás haciendo, qué has hecho y qué haces aquí en la Universidad de la Libertad. Bueno, es muy curioso porque en la cierta etapa de tu vida llegas a un momento cuando decides qué vas a hacer con el resto de tu vida, cuando el resto de tu vida ya no son tantos años. Y frente a la invitación que me hiciste, que agradezco ampliamente, eh, me encanta la idea de venir a dar clases, de ser la nomenclatura de la universidad, ser facilitador, porque realmente, aunque hay quienes dicen que no facilitamos, sino hacemos más difícil, pero el tema y el foco central de lo que hace la universidad es el diálogo socrático, el pensamiento crítico, que es la parte más esencial que tienen que aprender nuestros alumnos para el futuro de nuestro país. Y, y- y bueno, esta oportunidad es fantástica, me encanta, es muy distinto a lo que yo había hecho en el pasado, y es una nueva etapa que me parece muy interesante, donde espero que la experiencia de ya más de 40 años de carrera profesional den pauta a que podamos ayudar a crear a los profesionistas del futuro. Dice tu colega Pablo Bullosa que deberían ustedes llamarse dificilitadores, no Difícil, es facilitadores. correcto. A él me refería cuando dije, Tradicionalmente, pues se habla del cuerpo docente, de los maestros, de los profesores. Y nosotros aquí decidimos utilizar el concepto facilitador. ¿Esto tiene algún trasfondo o es simplemente nomenclatura? no, yo creo que es esencial al modelo de la universidad, que como decíamos, es un modelo diferente. Pablo, yo estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo en que no debemos hacerles fáciles las cosas, pero debemos hacer fácil el pensamiento crítico de los alumnos. Entonces, el rol de facilitador, como se denomina en la universidad, quiere decir que el aprendizaje lo hace el alumno. A diferencia de las otras universidades donde di clases 14 años antes de venir acá, donde tú dictabas cátedra y era la cátedra. Aquí tú no dictas cátedra. Tú les das a los alumnos un material para que investiguen, exploren, y entonces tienes círculos socráticos que son parte esencial del modelo. O sea, cualquier clase en la universidad arranca con un círculo socrático y cierra con un círculo socrático.
Y ahí lo que estás buscando como facilitador es hacer que el proceso se dé y que los alumnos vayan aprendiendo la esencia de los conceptos. Yo honestamente lo discutía con otro colega, decía, para mí no es tan importante que puedan hacer en cierto momento los números, porque ya inteligencia artificial, las computadoras tienen, o sea, sacar una tasa interna de Claro. retorno es automático. Pero si sacas una tasa interna de retorno y no entiendes el concepto del dinero en el tiempo, estás No te perdiéndote, sirve de no te nada. sirve de nada. Entonces, el facilitador lo que hace es facilita ese proceso de aprendizaje que es del alumno. Y donde en la educación tradicional me parece que se pierde ese concepto y por eso se habla de dictar cátedra, que no, y ese es el rompimiento esencial, yo creo, de este nuevo modelo al modelo antiguo. Alfredo, cuando tú y yo estudiamos, digamos, el formato de una clase cualquiera, era eh, pues sentarte pasivamente, escuchar un monólogo, tomar notas, tomar apuntes y un día antes del examen memorizar todo lo que se pudiera para pasar el examen. Y así nos pasamos varios años de nuestra vida. Y así ha sido por tal vez 200, 300 años el modelo educativo tradicional y así sigue siendo en muchas universidades. Haciendo un esfuerzo para que quienes nos están escuchando se imaginen cómo es una sesión, una clase, digamos, en la Universidad de la Libertad. ¿En qué es diferente? Desde cómo están diseñados los salones, las salas de juntas. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo es la Mira, experiencia en un... de inicio, el modelo te define los aprendizajes que se buscan. Entonces, tienes un objetivo de aprendizaje y esos están seleccionados de acuerdo a la materia. eh, Y esos te dan la pauta entonces a que el aprendizaje no es el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4. Y regreso al tema, el aprendizaje es el concepto, la esencia de los conceptos que muchas veces son similares porque son la esencia, no es la parte decorativa de los conceptos, números, símbolos, etcétera. Entonces yo creo que el tema aquí que nos encontramos es que el aprendizaje se da en el debate y en el descubrimiento de los mismos alumnos. Entonces, una clase normal de cualquier tema, y yo ya ahorita he dado dos distintas, muy diferentes. Expressive Clarity, cómo expresarse, cómo escribir en inglés, y liderazgo y equipos, que es otro boleto. Pero el debate socrático, el círculo socrático, es el mismo. Empezamos explicando por qué es importante entender la perspectiva del otro, por ejemplo, en liderazgo y en los equipos, o por qué misma perspectiva del otro en el tema de escritura, porque tu audiencia es esencial. Entonces, yo no puedo concebir escritura, expressive clarity, si no estoy pensando en mi audiencia, pero tampoco puedes concebir, si no estás pensando en la audiencia, en leadership and teams, porque Claro. tu equipo es parte de siempre será parte de la audiencia del líder y de los otros miembros del equipo. Entonces, eh, eso yo creo que es algo que distingue a la universidad. No hay, el profesor no está dictando cátedra. Habrá profesores con estilos distintos, algunos que sí de repente metan algunas lecturas adicionales. Yo soy de esos, y, pero siempre el debate socrático va a ser sobre los conceptos de lo que leyeron. No lo que memorizaron, sino a ver qué entendieron de lo que leyeron y cómo se aplica a la vida real, porque ese es el otro punto que yo creo que es muy interesante, Traer experiencias de la vida traer real al experiencias aula. de la Sí. vida real al aula. Porque uno de los problemas que se ha visto en distintos estudios, la Fundación Strada tiene un estudio del 2018, donde lo que están viendo es que hay un desempleo brutal en los egresados universitarios a nivel mundial. Hablan de casi el 50%. El título ya no es El garantía título ya no es de un garantía. empleo. Es más, Ya no digamos de un buen empleo, de un empleo. tengo una cita que es muy interesante. Dice, un college degree isn't always a guarantee of labor market success. O sea, ya el título no quiere decir absolutamente nada. Lo que sí, yo lo estoy viendo ahorita con mi hijo.
que se graduó de su MBA en Estados Unidos, una universidad muy prestigiosa, y las entrevistas que le están haciendo para contratarlo, eh, el punto central en muchas de ellas es un estudio de caso. Y le dicen, a ver, nos entrevistamos para ver si la cultura, si hay empatía, todo eso siempre. Pero ya no es, oye, ¿sabes hacer esto o no sabes hacer? Resuélveme un caso y me voy a fijar en tu proceso mental. Y es que las ¿Cómo lo empresas, y resuelves? es que las empresas se quejan de que un recién egresado, ya sea de la licenciatura o de una maestría, casi no saben hacer nada, que las propias empresas tienen que enseñarles a pensar y a trabajar. O sea, ¿cómo, cómo cerrar esa brecha, Alfredo, que se está generando y que está, desde la perspectiva de algunos, convirtiendo la educación superior en irrelevante o que pudiera llegar a ser irrelevante la educación superior? Es regresar a la esencia de las prácticas, que además en la universidad lo estamos haciendo. Parte esencial de todo curso es el enfoque emprendedor y de empresa. Entonces, entonces el alumno, y se ha visto ya en la evidencia empírica de estos estudios que mencionaba, por ejemplo, cuando un alumno tiene una práctica profesional o un acercamiento al mundo real en un trabajo mientras está estudiando, el éxito de su contratación aumenta en 50% automáticamente en el universo que estudiaron en este caso. Entonces, lo que te está diciendo es, el éxito del alumno ya no es el título. Puede ser que el título tenga algún valor porque es una universidad de respeto, va a tener ciertos niveles de exigencia, pero no enseñan los conceptos. Entonces, el tema es si tuvo la práctica y entiende cómo se aplica el conocimiento en la vida real. Ese es el tema que buscamos en la Universidad de la Ahora, Libertad. en ese sentido, la universidad tiene un programa de experiencias en entornos laborales y yo sé que tú estás en estos momentos terminando, digamos, un programa en este último trimestre con Ujú. una empresa importante transnacional. ¿Por qué nos platicas un poco cómo se está dando en la vida de los hechos este acercamiento entre empresas y la Universidad de la Libertad para que los estudiantes tengan estas experiencias prácticas en donde el conocimiento pueda llevarse a la práctica? Sí, mira, en este caso en particular, que me parece muy interesante, esta empresa transnacional eh, es una oportunidad que surge otra vez de tus facilitadores, Ujú. porque que no dicten cátedra no quiere decir que no tengan experiencia. Y entonces los facilitadores en la universidad tienden a ser gentes con una carrera profesional propia, que tiene redes que pueden acceder a este tipo de empresas. Y aquí la idea es, en el curso de liderazgo y equipos altamente efectivos, lo que se buscó es cómo funcionan en resolver un problema específico que nos identificó la empresa, y entonces los alumnos van a presentar su, su documento final, su caso final, sobre las alternativas que ellos recomiendan a la empresa. Lo cual yo creo que es muy interesante porque le da a la empresa una perspectiva diferente, muy fresca, Innovadora, creativa, ¿no? innovadora, creativa, de gentes que están inmersos en inteligencia artificial, en blockchain, en todo lo nuevo y que te puede dar soluciones que quizás un profesionista que aprendió hace 20 años o 10 años No, no, no lo va a no tiene tener, esas no habilidades. tiene esas habilidades, ni tiene ese conocimiento para pensar de esa forma. Entonces, lo que en este caso particular hicimos, en el programa que te refieres, que le llamamos PIL, eh, es que este curso que hicimos de liderazgo, vamos a darle una segunda etapa, otro trimestre más, donde los equipos, 11 equipos que van a competir por 3 lugares, esos 3 equipos van a tener un curso específico dirigido a realizar lo que ellos están proponiendo en la vida real. O sea, ya llevarlo al campo, a la práctica. Y regresar con esta empresa a competir por los premios de innovación de esta empresa. Y como tú bien señalas, es una de las 500 empresas más grandes del mundo, con ventas cercanas a 1,000 millones de euros
a 100 mil millones de euros, perdón. Es una empresa muy importante que nos abre las puertas y que hasta donde estoy viendo hasta ahorita en el proceso que traemos, están muy contentos con los resultados y están muy contentos de poder participar con un universo de jóvenes que en su mayoría son emprendedores ellos mismos. La universidad no es como otras, o sea, vamos a atraer a jóvenes emprendedores disruptivos que quieren aprender, no quieren memorizar. Por qué no nos cuentas un poquito? ¿Cuál es el perfil de tus O de los estudiantes de la Universidad de la mira, Libertad? tenemos una mezcla de hombres y mujeres entre 20, 22, 23 años. La gran mayoría, si no es que la mayoría, tienen trabajo o trabajan en empresas familiares. Y cuando digo empresas familiares no estamos hablando de consorcios. O sea, algunos podrán estar en consorcios porque hay una gama muy abierta, pero yo tengo un alumno que su familia tiene unas panaderías. Tengo otro alumno que está lanzando una consultoría de IT y de blockchain y todos estos conceptos. Y estos jóvenes están trabajando y estudiando. Entonces, el modelo, que eso es algo que Steven Mintz, que es uno de los grandes académicos del tema de la educación, catedrático de la Universidad de Texas en Austin, habla de que las instituciones tienen que ofrecerle a los alumnos la posibilidad de interactuar. O sea, que el modelo educativo sea lo flexible, suficientemente flexible, para que el alumno pueda trabajar y estudiar al mismo tiempo y que no haya un antagonismo entre esas dos opciones para que pueda estar llevando a la práctica lo que está aprendiendo. Tengo un caso particular de este joven que te digo que tiene un despacho de IT que está empezando a trabajar para empresas ya más grandes. Todavía está aprendiendo cómo cobrar y cómo, porque tiene 20 años, o sea, no es experto, pero él se metió a este curso como oyente. No por crédito, porque ya tenía más, ya cubría créditos, pero porque le interesaba aprender de estos temas. Y es curioso, el alumno que primero compró el libro de texto en inglés, que no está sencillo y está bastante caro, fue este joven y está ya aplicando lo que está aprendiendo en la clase en su práctica, en su consultoría. Que eso es lo más valioso, no ver la educación superior como una pesadilla, un trámite para obtener un título, para ver si nos dan un empleo, sino como el inicio de toda una vida de aprendizajes y que se disfruten esos aprendizajes, ¿no? Y nos vamos a sorprender, pero yo me puedo imaginar que en 4 años, cuando si nos toca el privilegio de seguir aquí vivos y podamos estar para la primer graduación de la primera generación, que estos mismos jóvenes que han sido nuestros alumnos, que han sido nuestros alumnos conejillos de indias, o sea, nuestra cuna de conocimiento, nos acaben invitando a trabajar a nosotros. Puede ser, sí, claro. Porque realmente las dinámicas que tienen, el interés que tienen, el nivel de profesionalismo que ya te demuestran, es impresionante. Entonces, porque ya saben lo que es, o sea, el tema de trabajar, a la vez que estudian, como te decía, lo dice Mintz, es esencial para el aprendizaje y para que entonces el título valga algo. O sea, ya no es el título, es lo que pudieron haber aprendido de la vida real mientras estudiaban. Alfredo, para terminar, una reflexión tuya, ¿hacia dónde crees que debe ir la educación superior, no solo en México, en el mundo? ¿Hacia dónde debemos Ah, llevarla? Es hacia estos temas. Igual que tú y yo, que estudiamos ya hace muchos años, Ujú. pero yo sí voy a ser honesto. Cuando me fui a estudiar a una universidad, y no es malinchismo ni mucho más, pero en el extranjero, tuve la oportunidad de que me obligaran al pensamiento crítico, porque ahí no daba cátedra el profesor frente al salón. Era mucho más esta dinámica. Claro, ya estamos hablando de posgrado, pero yo creo que ahí es donde realmente aprendimos a pensar. Ujú. Y
Y yo creo que ese debe ser el foco central de la educación hacia el futuro, la enseñanza del pensamiento crítico. O sea, el alumno tiene que aprender a pensamiento crítico para poder entender conceptos y si logra eso, aprender a sumar o aprender a hacer otras cosas o aprender a programar en Python o algo como Ay, sea, sí, no. eso es mucho más sencillo. Ser buenos observadores de entornos cada día más complejos y que cambian a una mayor velocidad. Y poder asimilar la información, Así es. poder transcribirla y simplificarla. Digo, lo que decía Mark Twain, ¿no? Decía que si él hubiera tenido más tiempo, escribiría cosas más cortas, ¿no? O sea, la capacidad de Muy sabio, muy síntesis. sabio. Sí, sí, sí. Y yo creo que por ahí va, y eso es lo que estamos haciendo, al menos en estos momentos en la universidad. Alfredo, muchas gracias por participar en este podcast. Gracias, Jorge. Inconformes es producido en la Universidad de la Libertad.